Todos sabemos un poco sobre la historia de los tanques. Sabemos que el primer tanque fue el Mark I. Sabemos que Renault cambiaría la historia en el diseño de los tanques. Conocemos la vasta y elegante línea de los Panzers, la columna vertebral del ejército alemán y los tanques T-34. Tanque que por sus muchas características positivas fue el tanque que más se produjo en la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto el tanque decisivo a la hora de ganar la guerra. ¿Pero acaso sabes acerca del primer y único tanque diseñado y fabricado en México? Pues quédate y te contaré un poco acerca de este tanque. Antes de hablarte de este tanque, de ese tanque tampoco de ese tanque, de ese tanque. Tengo que entrar un poco en contexto para poder entender la historia de este tanque, que aunque fugaz, pero sí existió. Estamos en 1915 y Carranza funge como presidente de México. México por esos años está todo más desangrado y desgastado que Krillin después de haber sido revivido por 800,000 veces con las esferas del dragón. Esta guerra interna que sufrió México, conocida como la Revolución, desgastó al país desde muchos ámbitos, y si hablamos del ámbito militar, dejó a muchos hombres muertos, tanto del bando federalista como del bando revolucionario. Pero no solamente esto causó la revolución. Si hablamos de armamento, este era escaso, y al no haber otra opción era traído desde el extranjero, ya sea de forma oficial o extraoficial. Contrabando, pues. Con este panorama, Carranza sabía que para México era necesario que fabricara sus propias armas. Primero, para dejar de gastar sumas exorbitantes en traer armamentos desde el extranjero. Y segunda, para monopolizar las fuerzas armadas y de este modo evitar que a él también le comieran el mandado. Spoiler, a él también le comieron el mandado. XD. Pero regresando al tema, entre 1915 y 1917, Carranza logró concretar 3 grandes proyectos para la escena militar dentro de México. Primero, la creación de fábricas para la construcción de armamento y munición. Segundo, la Escuela Militar de Aviación. Y tercero, los Talleres Nacionales de Construcción Aeronáutica, o mejor conocidos como TNCA, no TNT, TNCA, más corto, para no estar diciendo todo este bendito nombre tan largo. Aunque en un principio los talleres sirvieron para reparar y proveer repuestos a la pequeña flota de aviones que tenía México en esos años, con el paso del tiempo pasaron de fabricar pequeños aviones, hélices y motores a después incluso contar con áreas de técnica de proyecto, dibujo, carpintería con herramientas mecánicas y eléctricas, mecánica equipada con tornos eléctricos, química con laboratorio para pruebas de materiales diversos, fundación dotada por 4 fraguas, un ventilador group y un batido de vapor, así como motores y vestiduras. Con todo esto ya desarrollado, he aquí que entra en escena Carlos Salinas Carranza, sobrino de Carranza y coronel piloto aviador. No, esos son paracaidistas. Es quien junto a Juan Guillermo Villasana y Francisco Santarini, ingenieros y un equipo conformado, dije conformado, no confirmado, bueno, como sea. El equipo estaba conformado por dibujantes, proyectistas, modelistas, torneros, forjadores, etc. Lograron en conjunto crear el diseño de un prototipo de tanque, conocido más adelante como tanque TNCA Salinas o simplemente tanque Salinas. Para este tanque, y como se puede notar, se tomó como referencia los tanques británicos Mark, aunque la posición del arma principal se tomó del Saint-Chamond, no sé François, así que no sé cómo se pronuncia. Mientras que sí tenía armas a los lados como los Mark, pero estas armas eran armas secundarias. Además de que este fue de los primeros tanques con orugas, que obviamente fue en inspiración al Mark. Se sabe que el arma principal, y como ya se dijo anteriormente, estaba al frente. Y este arma era un cañón giratorio Hopkins de 37 milímetros con 5 cañones, mientras a los lados eran ametralladoras Hopkins de 7 milímetros. Ahí me dice si pronuncié bien los nombres, por favor. Además de esto, en el techo del chasis se colocó una cabina en forma de caja. No de ese tipo de caja, no. Bueno, como sea, donde había espacio para el conductor y el comandante. Además del conductor y el comandante, había suficiente espacio para otras 5 personas, algunos Pokémon, 3 velociraptores y un circo de pulgas. Por último, esta maquinola contaba con un motor aeronáutico Astley,
Así. Bueno, como sea, les dejo aquí abajo cómo se pronunciaba. Este motor era de 6 cilindros con capacidad de 90 a 100 caballos de fuerza. Estoy mamadísimos, hijos de su puta madre. Cabe destacar que los motores Axle, bueno, como se pronuncia, fueron de los primeros motores fabricados en los TNCA. Aún y con este motor, el tanque solo avanzaba de 8 a 10 kilómetros por hora. Así es, señores, peor que tortuga con pata rota. Y es que esto era debido a su peso de aproximadamente 20 toneladas. Esos velociraptores sí pesaban. Tenía un tamaño de 7 metros de longitud, 2 de ancho y 3 de altura. Algunas dudas que se tienen acerca de este tanque es, por ejemplo, si se construyó más de uno, pues se tiene la evidencia del prototipo, pero no se sabe si hubo más aparte de ese prototipo. Otra interrogante que se tiene es acerca del armamento, ya que ciertas fuentes dicen que hubo una variante con un cañón de 75 milímetros. Sin embargo, no hay más evidencia concreta para aclarar este misterio. Por último, no se sabe con certeza si fue utilizado para misiones y si fue así, cuántas misiones cumplió. Lo último que se sabe de este prototipo es que terminó como caseta de vigilancia fuera de la base aérea Balbuena, cerca de la Ciudad de México, por ahí de los años 30, por ahí así. Si les gustó este video, dejen su like y suscríbanse. Si saben algo más del tema, dejen un comentario. Abajo en la descripción del video dejaré los links de donde saqué toda esta información. Por mi parte eso es todo. Hasta la próxima.